Hoy vamos a explicar algunos de los puntos notables de los triángulos. Tenemos aquí varios ejercicios que vamos a ir haciendo, son construcciones muy fáciles, muchas de ellas las podremos hacer tal como las haríamos a mano. Empezamos con este primer ejercicio en donde vamos a calcular el circuncentro de un triángulo. El circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices del triángulo. Además, es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, es decir, la que pasa por los tres vértices, por el exterior de ellos. Y las mediatrices, por recordarlo, son las rectas perpendiculares a otra por su punto medio. En este caso, las mediatrices del triángulo las tenemos que calcular dibujando perpendiculares a cada uno de los lados. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros aquí debajo tenemos cogido estos tipos de puntos: punto final, punto medio, centro, punto, intersección y perpendicularidad. Vale. Entonces, comenzamos trazando una línea desde cualquier punto que sea perpendicular a este lado. Ahí nos aparece el triángulo del punto medio, vamos bajando y ahí nos aparece el símbolo de perpendicular. Por lo tanto, esa recta ya es perpendicular. Ahora tenemos que hacer que esa recta pase por el punto medio. Bueno, pues cogemos y esa recta la cogemos desde este extremo y la llevamos al punto medio del lado. Ya tenemos aquí una de las mediatrices. Vamos a hacer otra. Hacemos lo mismo, trazamos una recta que busque la perpendicularidad. Ahí lo tenemos. Esa es perpendicular, pues ahora vamos a desplazarla de tal manera que no solamente sea perpendicular, sino que pase por el punto medio. Buscamos aquí el triangulito que nos indica el punto medio y habríamos acabado. Esto sería el circuncentro, pero vamos a comprobarlo con la tercera. Hacemos la tercera de las mediatrices, es decir, una recta que pasando por el punto medio sea perpendicular. Es ese de ahí. Este punto es el circuncentro, que es el centro de una circunferencia que tiene el centro en él y que pasa por los tres vértices. Ahí la tenemos. Vamos con la siguiente construcción, la construcción de el incentro. El incentro es el punto donde se cortan las bisectrices de un triángulo. Además, el incentro es el centro de una circunferencia inscrita al triángulo. Por recordar lo que es una bisectriz, es la recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Bien, vamos a hacer las bisectrices de una forma muy rápida en AutoCAD. Hacemos varias circunferencias, da igual que sean distintas o iguales. Vamos a copiar las iguales en cada vértice. Y ahora vamos a recortarlas. Podemos hacerlo con la orden arco, pero a mí no me gusta. Vamos a coger los lados como para recortar las circunferencias y nos quedamos con los tres ángulos. A continuación vamos a dibujar las bisectrices. La bisectriz la hacemos trazando una línea en AutoCAD que venga desde el vértice hasta el punto medio. Ahí vemos el triangulito de punto medio, pues hasta ahí. Desde el vértice buscamos el punto medio, ahí lo tenemos, y desde el vértice hasta el punto medio. Vamos a alargarlas. Alargamos una de ellas solo, por ejemplo la primera, y al alargar las otras obtenemos ese punto que es el incentro. Lo marcamos como punto notable del triángulo y nos va a servir de circunferencia inscrita, es decir, una circunferencia que sea tangente a los lados. Centro aquí en el incentro y tangente a los lados. Vamos ahora a calcular el ortocentro. El ortocentro es el punto donde se cortan las alturas de un triángulo. A partir de él obtendremos el triángulo órtico, que es el que se obtiene uniendo los pies de las alturas. Y por recordar lo que es la altura de un triángulo, es la recta perpendicular a un lado del triángulo desde el vértice opuesto. Bueno, en este caso, la primera altura vendría desde aquí, perpendicular. Ahí tenemos el signo de perpendicular. La segunda vendría desde aquí, buscamos el signo de perpendicular, ahí lo tenemos. Y la tercera vendría desde aquí, buscamos el signo de perpendicular, ahí lo tenemos. Bueno, pues ya hemos obtenido el ortocentro. Lo marcamos. Es ese punto de ahí. Y nos dicen que es el triángulo órtico es el que se obtiene uniendo los pies de las tres alturas. Bueno, pues es este de aquí. Aquí tenemos un pie de la altura, aquí otro y aquí el tercero.
Bueno, pues este triángulo es el triángulo órtico y este es el ortocentro. En este caso hemos hallado el ortocentro de un triángulo más o menos normal, pero vamos a hallar el ortocentro de un triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo, para el que no lo recuerde, es el que tiene un ángulo obtuso, mayor de 90 grados, que es este ángulo de aquí. En este caso es un poco más complicado porque habrá que prolongar los lados. Vamos a prolongar este lado hacia aquí, porque la altura la tenemos que trazar, como siempre hemos dicho, desde el vértice perpendicular al lado opuesto, pero a este lado no lo va a coger, la perpendicular está ahí. Vale. Vamos a trazar la otra altura, viene desde aquí perpendicular al lado opuesto, la tenemos ahí, y ahora tenemos que trazar la otra altura desde aquí hasta este lado, este tenemos que prolongarlo. Bueno, pues vamos a prolongarlo de la siguiente manera, hacemos una línea amarilla sobre él y la prolongamos, pues por ejemplo hasta el margen. Y ahora vamos a trazar la tercera altura. La tercera altura sería desde aquí perpendicular a este lado. El perpendicular lo encontramos ahí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es alargar las tres alturas. Vamos a hacernos una línea de referencia por aquí. Alargamos hasta ella. Esta y esta, y efectivamente las tres alturas se cortan en este punto, que es el ortocentro. Vamos a marcarlo. En este caso es un poco más laborioso, pues porque el ortocentro queda fuera del triángulo. Cuarto caso, vamos a hallar el baricentro. Baricentro de un triángulo, de este que tenemos aquí. El baricentro es el punto donde se cortan las medianas del triángulo. Y las medianas, recordemos que son las rectas que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto. Bien, vamos a hallar las tres medianas primero. Desde este punto hasta la mitad, hasta el punto medio del lado opuesto. Desde este punto hasta la mitad del lado opuesto, lo tenemos ahí. Y hasta la mitad del lado opuesto lo tenemos ahí. Este punto de aquí es el baricentro. Lo marcamos. El baricentro que tiene una propiedad muy interesante, y es que si dividimos cualquiera de las medianas en tres partes, una de esas partes es el baricentro, es la que está a 2/3 del vértice. Vamos a hacerlo. Vamos a dividir en tres partes iguales cualquiera de las medianas, porque todas cumplen lo mismo. Por ejemplo, esta de aquí la dividimos en tres partes, una parte y la otra que ha coincidido. Entonces, esta distancia desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí es la misma. Y el baricentro siempre está a 2/3, es decir, si desde aquí contamos una y dos partes, este es el baricentro. Es decir, que sin necesidad de las otras dos, nosotros ya obtenemos aquí el baricentro, es este de aquí. Luego también podemos hallar el triángulo complementario que se obtiene uniendo los puntos medios del triángulo. Sería este de aquí. Ya tenemos la quinta de las construcciones. Y la última es la recta de Euler, una recta muy particular que cumple una condición, y es que pasa por el circuncentro, el baricentro y el ortocentro. Bien, para hacerla no nos vamos a complicar la vida, vamos a apoyarnos, como es el mismo triángulo el que hemos utilizado todo el rato, vamos a apoyarnos en ella. Este primer triángulo en el que hemos calculado el circuncentro. Bueno, vamos a traerlo aquí y borramos todas las líneas, me quedo con el circuncentro solamente. Vale, vamos ahora a coger aquel donde hemos hallado el baricentro, que es este de aquí. Pues también lo copiamos. Y borramos. Recordemos que este era el punto que hemos cogido de más. Este es el baricentro. Y por último nos queda por coger el ortocentro, que es este de aquí. Copiamos todo el triángulo y borramos las líneas que no nos interesan.
Bien, pues ya nos damos cuenta de que efectivamente si unimos esos 3 puntos con una recta, esa será la recta de Euler. ¿Veis? Pasa por los 3. Por lo tanto, sin necesidad de dibujar aquí en AutoCAD, a mano habría que hacerlo, lógicamente, el circuncentro, baricentro y ortocentro de esta forma, digamos, ingeniosa, copiando los triángulos uno encima de otro, hemos obtenido que efectivamente esta es la recta de Euler. Bien, pues esto es lo que quería explicaros hoy de lo que son construcciones a partir del triángulo para obtener puntos notables.